Hola queridos compañeros, colegas, amigos, bienvenidos a esta primera conversación de dos colegas de la Universidad Nacional de San Marcos, Facultad de Medicina, promoción 74, ¿no? Nosotros somos pediatras y somos dos pediatras de altura, no por el hecho de tener una talla superior al promedio, sino por el hecho de que ambos hemos nacido en los Andes del Perú. Con ustedes el doctor Raúl Lazarte. Raúl, bienvenido. Gracias, Dinos Paco, algo por acerca de tu invitarme. tierra. Gracias por invitarme, Paco. Yo he nacido en la ciudad de Carhuaz, que es una ciudad bellísima del Callejón de Huaylas, a 330 kilómetros de Lima, al noreste del Perú. Es una ciudad situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con un clima maravilloso, invierno-verano, rodeado, como ustedes ven, en gran parte por la Cordillera Blanca, en un lado, y la Cordillera Negra en otro lado, y el valle regado por el río Santa, que va de Conococha hasta Chimbote. Nací y crecí hasta los 11 años en Carhuaz. Luego en la secundaria me transferí a Huaraz, la capital del departamento de Ancash, donde terminé mi secundaria, y posteriormente ingresé a la Universidad de San Marcos para seguir mis estudios de medicina. Luego de terminar mis estudios de medicina, hice un posgrado en Estados Unidos, primero en Baltimore, luego en Nueva York, y terminé culminando mi especialidad en neonatología, nada menos en la ciudad de Denver, Colorado, con el doctor Jacinto Hernández, un gran maestro nuestro. Ah, Como pediatra y como intensivista de recién nacidos, soy muy apegado a seguir estudiando, seguir leyendo, seguir aprendiendo de las vacunas. En toda mi carrera de más de 35 años en neonatología y más de 10 años de ellos en pediatría, hemos vacunado miles y miles de niños y recién nacidos de alto riesgo. Y no hay mejor base para seguir aprendiendo acerca de las vacunas, porque yo he recetado personalmente vacunas y cada que recetamos una vacuna siempre estamos al tanto de qué es lo que es la vacuna, qué efectos colaterales, qué eficiencia, eficacia tiene. Igualmente, durante la pandemia, el grupo de nuestra promoción semanalmente ha revisado críticamente a la literatura, primero de la pandemia y posteriormente hemos seguido paso a paso el desarrollo científico y el desarrollo de la investigación de estas vacunas. Y tenemos un poquito de base científica para dar nuestra opinión y compartirlo con todos ustedes. Gracias, Raúl. Bueno, tenemos bastantes cosas en común. Yo nací en la ciudad de Tarma, departamento de Junín, ciudad que está localizada a 250 kilómetros de Lima por la carretera central, a unos kilómetros, casi 60 kilómetros de la ceja de selva Chanchamayo. La altitud de Tarma es 3.050 metros sobre el nivel del mar. Como ustedes ven, es una zona típica andina con mucha vegetación. Es un valle pequeño, el clima es muy agradable y la gente, bueno, es muy amable también. Yo nací en Tarma y estuve en Tarma hasta los 16 años, el tiempo que me tomó en estudiar la primaria y la secundaria. Luego migrar a Lima, estudiar la carrera en medicina y luego migrar un poquito más al norte, a hacer el interés en la neonatología que nos despertó nuestro maestro, el doctor Jacinto Hernández, nos llevó a tratar de seguir sus mismos pasos, pediatría en Nueva York, neonatología en Michigan, y desde el año 81
hasta julio del año pasado, trabajar como neonatólogo en el Hospital Saint Joseph de Denver. Mi conexión con Perú siempre ha sido vigente, especialmente con mi tierra, a la que no dejo de visitar cada año. Y actualmente trabajando con el grupo de nuestra promoción. Somos como 90 y tantos en el chat del WhatsApp y somos entre 10 a 15 que nos reunimos cada semana, los jueves en la noche vía Zoom, para revisar la literatura y, bueno, estar al tanto de todo lo que está pasando, principalmente con esto de las vacunas. Nos han las preguntas que vamos a responder hoy día son preguntas muy comunes que todo el mundo se está haciendo y vamos a tratar de responderlas en forma alternada entre Raúl y yo. La primera pregunta es la siguiente. Paco, ¿es normal tener dudas sobre la vacunación contra el COVID-19? Sí, Raúl, y aquí hay dos factores muy importantes a considerar. El primero es el miedo inherente a lo desconocido. Nos van a inyectar con una sustancia que es nueva y de que el segundo factor, que es muy importante, es el exceso de información no contrastada o que se llama noticias falsas, fake news, etcétera, que está tan prevalente en la Internet y en los chats, en el WhatsApp, etcétera, ¿no? De tal manera que las vacunas se han convertido como algo negativo y se calcula que mucha gente no se va a vacunar por este miedo. Pero nosotros sabemos que hay personas que ya han hecho su decisión acerca de no vacunarse. Estas preguntas y respuestas van dirigidas a aquellas personas que tienen dudas y que probablemente están esperando con algo de información, tal vez algo autorizada, ¿no? Lo único que quisiera decirles es que esto de las vacunas tiene un sistema de seguridad bastante alto. Las organizaciones en Estados Unidos como el FDA, en Europa, en España, e incluso en el mismo Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, o DIGEMID, son las encargadas de garantizar que estas vacunas cumplan con los estándares habituales de calidad, seguridad y eficacia. No solamente durante las fases de su evolución clínica, sino también seguimiento después de la vacunación. Tú, por ejemplo, eres testigo de esto, ¿no? Actualmente, tú y yo nos hemos vacunado y hemos recibido un formato que tenemos que reportar, aun cuando no es ya una vacuna a nivel de investigación, que tenemos que reportar lo que nos está pasando, ¿verdad? Correcto, Paco, exacto. Ok, entonces yo te voy a hacer la siguiente pregunta, Raúl. ¿En qué consisten estas vacunas contra el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 ha sido una oportunidad para muchos científicos para desarrollar las vacunas tradicionales y las vacunas que ahora son las vacunas basadas en la tecnología del ARN mensajero. Una vacuna tradicional es aquella vacuna que usa un virus atenuado con un poquito del material genético del COVID-19 que se inyecta intramuscular a las personas y esas células que lleva el material genético es reconocido por nuestro sistema inmunitario para producir anticuerpos, para producir las células de linfocitos de tipo T y las linfocitos de tipo B. Y de esa manera nuestro cuerpo reacciona formando anticuerpos contra el material genético que ha sido
conllevado por este virus atenuado. Ese es el concepto general que muchos años ha prevalecido en la investigación de vacunas a nivel mundial y probablemente mucha gente y muchas pacientes y muchas de nuestros compatriotas han recibido por muchos años sin cuestionar mayormente. La siguiente categoría de vacunas que se han producido contra el COVID son las vacunas que usan unidades de proteína del virus y que también usan un portador para llevar este virus en una forma líquida como inyección para producir también una respuesta de nuestro sistema inmunitario y luego crear anticuerpos, crear linfocitos de tipo B y de tipo T para protegernos. Si en algún momento como pacientes somos expuestos a este virus, nuestro sistema inmunitario ya tiene una memoria y puede responder rápidamente y evitar la enfermedad. Las vacunas que están causando bastante preocupación son las vacunas que están basadas en la tecnología del ARN mensajero. El ARN mensajero tiene como principio que es creado artificialmente en el laboratorio y lo cubren con bastantes lípidos y se inyecta vía intramuscular. La célula muscular recibe esta vacuna y al recibir la vacuna da la orden para producir más proteína S. Esa proteína S se sitúa alrededor de la célula y en ese momento es cuando la célula reconoce que no es parte de la célula y comienzan a producir anticuerpos y también los linfocitos B y los linfocitos T para protegernos y desactivar al virus. Esa es la presentación que tenemos en este momento en el mundo actual. Actualmente tenemos 7 vacunas que están siendo comercializadas y usadas a nivel global. Eso quiere decir que la vacuna esta del mRNA mensajero es básicamente como un texto que se introduce en una capsulita de grasa y que entra a la célula. Ni siquiera una parte del virus realmente entra, sino que solamente es como un mensaje de texto, ¿no? Correctamente. La vacuna que están recibiendo actualmente en el Perú, la vacuna china, pertenece a la primera categoría, ¿verdad? Exacto. Tiene un portador viral, que es un adenovirus que ha sido atenuado y que no tiene capacidad de reproducirse con el material genético del coronavirus. Hay otras vacunas que probablemente llegarán al Perú, la AstraZeneca y también la Johnson Johnson. Estas y la Sputnik de repente, ¿no? Estas son vacunas que usan también el mismo principio de usar como agente para promover la inmunidad a la proteína S, ¿no? Pero Correcto. para Sí. poder las células manufacturar la proteína S, tienen que usar un vector, ¿no? Que es un adenovirus. ¿Cuál, por ejemplo, la Sputnik, qué tipo de adenovirus usa? El adenovirus nombrado por el Sputnik es el adenovirus 26 para la primera dosis y para la segunda dosis es el adenovirus número 5. Y ellos llevan el material genético en ese virus que está inhabilitado a replicarse, o sea, es un virus atenuado. De esa manera, solamente la proteína S es la que se encarga de crear la inmunidad contra el coronavirus. Curiosamente, esta vacuna Sputnik, de todas las vacunas que tienen este vector viral, es la que se ha dicho, ¿no? Que tiene mejor eficiencia, ¿no? Y Correcto. probablemente se debe a que esté usando los tipos diferentes de estos mensajeros, ¿no? Algo muy interesante. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta.
Am, la siguiente pregunta, Paco, se concierne a, a un tópico que también es muy importante. Am, ¿Podrías decirnos si estas vacunas son seguras contra el COVID? Yo creo que ese es uno de los puntos ah, que a todos nos ha producido preocupación. Yo también, cuando estaba manejando a recibir la vacuna, este, y realmente me voy a dejar que me inyecten algo que realmente eh, es seguro, pero luego me puse a pensar en todo esto que hemos estado leyendo, ¿no? En múltiples estudios, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las vacunas tienen que tener un índice de seguridad muy alto, porque se dan a personas que son sanas, ¿no? Entonces, los estándares de producción de las vacunas son bien establecidos. Primero, tienen que hacerse estudios en el laboratorio, se hacen estudios en animales para ver si ciertos animales desarrollan inmunidad contra los antígenos. Después se hace la fase 1, en la cual se pide unos voluntarios para ver, eh, generalmente personas jóvenes y sanas, para ver cuál es el grado de anticuerpos que producen. Luego la fase 2, en la cual se extiende a un grupo tal vez de edades o de morbilidades más grandes. Y la fase 3, donde se compara la vacuna con un grupo placebo, tienen que ser miles de personas, en las cuales básicamente se les manda a convivir y entonces se determina qué frecuencia de la población que recibió la vacuna y qué frecuencia en la población que recibió el placebo se presentó la enfermedad, ¿no? Entonces, este periodo de observación después de vacunarse, la, eh, el FDA les ha dicho que es un periodo bastante estricto, por lo menos son 2 meses después de haber recibido ah, la última dosis a la última persona que entró al ensayo clínico. Entonces, hasta el momento tenemos miles, hasta millones de personas que han recibido la vacuna porque gracias a la, a la, al sistema de salud de Israel, el cual puede seguir millones de personas, han demostrado que realmente no hay efectos colaterales importantes, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, ¿no? Entonces, el otro aspecto es que las redes sociales y muchos de estos fake news ponen énfasis en mostrar que cierta persona ha desarrollado una enfermedad o inclusive se han muerto eh, asociado con la vacuna en los ensayos clínicos. De ahí la importancia de que haya estos estudios aleatorizados, porque los estudios se pueden parar y ver si realmente la frecuencia de estos efectos raros se deben realmente a la vacuna o son efectos que de todas maneras hubieran ocurrido en cualquier persona por el hecho de su edad, etcétera, ¿no? Um, la única cosa que hay que tener en cuenta es de que lo que es cierto es que algunas vacunas ah, pueden inducir una reacción anafiláctica en una porción mínima de la población y generalmente esta gente tiene antecedentes de haber desarrollado reacciones similares. Una reacción anafiláctica es una reacción alérgica severa que necesita intervención inmediata para parar esta reacción alérgica, ¿no? De tal manera de que cuando nos vacunan, nos piden información para ver si existe esta uh, posibilidad. O sea que estás convencido, Paco, que estas reacciones son tratables, o sea que no son mortales. Exacto, por eso se nos pide que después de la vacuna nos quedemos por 15, 20 minutos esperando, haciendo nuestras citas, etcétera, porque estas reacciones son inmediatas. Estas no ocurren una vez que te vas a tu casa, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que hemos recibido, y es la incógnita, y es una de las cosas que generalmente ah,
mucha de esta gente que crea estos videos de fake news lo dice, ¿no? ¿Cómo ha sido posible desarrollar las vacunas tan rápidamente si una vacuna típica se desarrolla en 10, 15 años? Entonces lo que nos están dando son vacunas experimentales, quieren hacer de nosotros conejillos de indias. ¿Cómo responderías esto? Ah, yo creo que Paco, en este momento, cuando se declaró la pandemia a mediados de febrero, hubo un gran esfuerzo y una gran comunicación entre los científicos del mundo y como nunca se ha visto anteriormente, ha sido debido a la cooperación científica entre varias instituciones. Número uno, los laboratorios de investigación que están a cargo de siempre haciendo investigación científica en medicina, como el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Pasteur, los institutos de Inglaterra y probablemente de Alemania también, donde se han producido algunas vacunas, y la participación de la industria privada desde el principio y finalmente, Paco, yo creo que lo más importante es la cantidad de aporte de dinero o de financiamiento del gobierno central, de los gobiernos federales y en parte también de la iniciativa privada. Ese es uno de los factores. Segundo factor, en el 2003 se conocía de la enfermedad del coronavirus y en el 2012 se volvió a presentar otro coronavirus a la cual los científicos respondieron con bastante precisión y a punto de producir la vacuna, de acuerdo a una conversación que participó el doctor Fauci, se paró la producción de la vacuna porque el MERS desapareció, probablemente una mutación que desapareció. Pero prácticamente ya en el 2012, 8 años atrás, había bastante conocimiento del coronavirus. El doctor Ugur Sahin en Alemania y la doctora Katalin Karikó en Hungría y luego en Estados Unidos publicaron en 2005 los primeros estudios de la tecnología del ARN mensajero para producir no solamente vacunas, sino para producir medicinas que podrían tratar cáncer. Tuvieron bastantes obstáculos, tuvieron bastante dificultad en conseguir financiamiento, pero tenían la tecnología desarrollada y publicada en el mundo científico y ellos están ahora trabajando en vacunas contra la enfermedad de la citomegalia, que como sabemos causa ceguera, causa sordera en recién nacidos. En el 2020, en enero de 2020, apenas se supo de la pandemia, los colegas chinos publicaron el genoma del virus, del coronavirus que produce el COVID-19. Esa información estaba disponible a todos los científicos del mundo. Y en marzo del 2020, el Instituto Nacional de Salud con las compañías Moderna y BioNTech diseñaron la vacuna y en mayo comenzaron a experimentar en animales. En julio del 2020 se hicieron los primeros estudios de la fase 1 que tú has mencionado, en la cual se experimentó en animales y en monos y se probó que la vacuna producía anticuerpos contra este virus. En agosto y septiembre comenzó los ensayos clínicos y como nunca se ha visto en la historia, en menos de un mes y medio consiguieron los 30,000 voluntarios para producir la vacuna. Para fines de noviembre tenían los estudios completados, pero la FDA les pidió que tenían que esperar 60 días para presentar su información. Las primeras 2 semanas de diciembre fueron históricas para el mundo científico, presentaron su información y la FDA revisó a través de sus científicos y con una comisión independiente que las vacunas realmente eran efectivas y que las vacunas eran seguras y que se podía usar
para controlar esta enfermedad. O sea, los factores se pusieron de acuerdo para crear esto, pero no ha habido ningún momento que se ha roto ningún protocolo de la elaboración de las vacunas. Raúl, esto es extremadamente importante porque esta es una situación donde los científicos se han alineado como deberían haberlo hecho y la industria arriesgó bastante porque se dice que ya estaban haciendo vacunas mucho antes que se hubieran aprobado, no porque sabían que se iban a aprobar, sino que había la necesidad de tenerlas listas cuando se aprobaran, ¿no? No se ha saltado ninguna fase y todo se ha hecho, como diríamos, por el libro, ¿no? Esto es algo muy, muy remarcable. Tuvimos la oportunidad de revisar, recordemos, en agosto, la primera fase de la vacuna Moderna, en la cual trataron dosis pequeñas de 15, 20 y 75 microgramos, o sea, para ver cuál era la dosis más precisa. Y la Moderna, como sabemos, usa 100 microgramos y Pfizer usa 30 microgramos. Así que de esa manera se encuentra cuál es la dosis mínima que pueda causar protección y proteger contra el desarrollo de la enfermedad. O sea, esa fase nunca se adelantó, se hizo como debería ser. Ah, Raúl, ahora la siguiente pregunta. Ok, Paco, siempre hay una preocupación. Si las vacunas previenen la infección o la enfermedad, ¿qué significan los valores de eficacia de las vacunas? Que se habla de bastantes números y la gente está confundida con esto. ¿Crees tú que eso es la única forma de evaluar las vacunas o hay alguna otra forma que sea más aceptable por la población? Muchas gracias por esa pregunta, porque esto a veces es un poco desalentador, ¿no? Cuando vienen esos mensajes en, en las redes sociales que nos dicen, no, bueno, pues si al fin y al cabo me voy a seguir cubriendo la cara y todavía vamos a tener la posibilidad de infectarnos, ¿para qué me vacuno? ¿No? Entonces, lo importante es que las vacunas, lo, todas las vacunas que hasta el momento están aprobadas por aprobarse, todas reducen la probabilidad en un 100% de desarrollar formas severas de la enfermedad. Es decir, no vas a ir a una unidad de cuidados intensivos, no vas a necesitar un respirador o no te vas a morir si te vacunas. Lo que sí se sabe es que probablemente hay posibilidades de que adquieras el virus, pero vas a desarrollar una forma asintomática o una forma leve. La eficacia de las vacunas se determina comparando la frecuencia de infección una vez que ha pasado la primera o la segunda dosis. Y esto se compara entre los que recibieron la vacuna y los que el placebo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha pedido para todas las vacunas que tengan una eficacia del 50%. Entonces, cuando alguien le preguntaba al doctor Fauci en octubre o noviembre, él respondía con mucha cautela que ojalá llegáramos a un 50%. Pero lo que tomó por sorpresa es que ambas vacunas, la Pfizer y la Moderna, que por practicalidad son realmente idénticas, tienen una eficiencia de cerca de un 94%, 95 y 94.5 para ser precisos, tras vacunar a 4.448 personas en la Pfizer y 30.400 personas
en los voluntarios. Para aquellos que quieren números más precisos, en el caso de la Pfizer, de 21.720 personas que recibieron la vacuna, solamente 8 desarrollaron la enfermedad y esta fue muy leve o moderada. Sin embargo, los que recibieron el placebo, de 27.280 personas, 162 se enfermaron y algunos tuvieron que ir a la unidad de cuidados intensivos e incluso creo que alguien murió. Entonces, si uno hace la matemática, se puede entonces calcular la eficiencia de 94 o 94.5% de estas vacunas, ¿no? Paco, de las vacunas que tengan una eficacia menor de la que acabas de reportar, ¿qué le dirías al público, a nuestros seguidores, que una vacuna que tenga 70-80% de efectividad, cómo les podrías convencer que también es buena esa vacuna? Bueno, el asunto importante, el concepto importante es el que dijo también el doctor Fauci. Este no es un problema individual, no es un problema nacional, es un problema mundial. Entonces, mientras haya gente que esté infectada, el virus va a seguir reproduciéndose, va a seguir mutando y van a haber personas contagiadas, personas que necesitan unidad de cuidados intensivos y muerte. Tal manera de que el criterio es que no va a haber suficientes vacunas de las de eficiencia muy alta que sean suficientes para todo el mundo. Entonces, el concepto es de que una población se debe vacunar cuando a uno le toque con la vacuna que sea disponible en ese momento. De esa manera, el concepto es, tenemos que barrer a este virus de la humanidad y solamente la podemos hacer cuando todas las personas estén vacunadas con una vacuna que tenga por lo menos 50% de efectividad. Gracias, Paco. Yo creo que es muy importante que el público entienda eso. Ahora, hay una pregunta que a veces nos da un poco de gracia porque realmente no sabemos el porqué de esta pregunta y cómo se ha creado esta confabulación. Y dice, ¿no? ¿Tú crees que las vacunas contra el COVID-19 servirán para controlarnos o para modificarnos genéticamente? La respuesta, Paco, a esta pregunta es rotundamente un no. Hemos hablado hasta hace poco de cómo es que estas vacunas basadas en la tecnología del ARN mensajero funciona. Ese ARN mensajero es creado artificialmente en el laboratorio con ingeniería genética, se inyecta, lo cubren de lípidos, de nanolípidos, se inyecta en el músculo deltoides, es captado por la célula del músculo, llega al citoplasma, da su mensaje, el núcleo genera la respuesta a ese mensaje y produce más proteína S que luego se va a la célula y ahí el cuerpo reacciona y dice, el sistema inmunitario reacciona y forma los anticuerpos y los linfocitos T y linfocitos C para bloquear a este anticuerpo. Si ese paciente o esa persona es expuesta a ese virus eventualmente en un tiempo después, y la memoria inmunitaria va a responder efectivamente a ese virus. Luego que el mensajero ha cumplido su misión en el citoplasma, sin haber nunca entrado al núcleo donde está nuestro material genético, que es el ADN,
se destruye, porque todo lo que no funciona, la célula tiene un sistema muy eficaz de destruir. La única manera de alterar nuestro ADN es tomar el ADN de la persona, llevarlo al laboratorio y modificar un segmento del ADN con el sistema que se llama CRISPR y la proteína Cas9. ¿Eso qué quiere decir? Que en el laboratorio alguien quiere modificar un segmento de ese ADN y después lo inyectan endovenoso al paciente y esa puede modificar un gene que está malogrado o un gene, por ejemplo, en los pacientes que nacen con debilidad muscular o en pacientes que quieren cambiar alguna facción. Lo pueden hacer también en el embrión, pero hay más de 50 países que han prohibido la modificación genética del ser humano. No estamos en ese nivel con las vacunas. Las vacunas están muy lejos de eso. ¿Y de dónde nació todo esto? Nació de que algunas bacterias tienen ese sistema para deshacerse cuando son infectados por un virus. O sea, captan el gene del virus, lo llevan a ese sistema que es la modificación genética y la bacteria manda la proteína, corta al virus y el virus se desactiva. O sea, eso normalmente existe en la naturaleza. Los seres humanos lo han descubierto, pero no está ni cerca a lo que la gente cree que nos van a modificar o que nos vamos a autoeliminar o que van a controlar la población. Hay otro asunto muy importante. Dice, ¿por qué me voy a vacunar? ¿Cuál sería el mínimo necesario de personas vacunadas para lograr la inmunidad colectiva o también llamada la inmunidad de rebaño o de grupo? ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Bueno, el concepto es básico, ¿no? De que si no hay gente susceptible al virus, el virus no va a tener oportunidad de replicarse, ¿no? Ese R0 tiene que bajar bastante a un número bastante reducido. Y eso depende de dos aspectos. Uno, del tipo de enfermedad, es decir, cuál es la posibilidad de que este virus se pueda pasar, con qué rapidez puede pasar de una persona a otra. Sabemos, por ejemplo, que hay enfermedades virales que pueden diezmar una población, como la viruela, el sarampión, etcétera, ¿no? Pero hay otras enfermedades que tienen menos capacidad de infectividad. El segundo aspecto es la eficacia de las vacunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el sarampión se necesita que un 95% de la población o bien haya pasado el sarampión o haya recibido la vacuna para que no haya más sarampión en nuestra población. Y aún, por ejemplo, con el polio, ¿no? La enfermedad de poliomielitis. A nosotros todavía estamos vacunando a nuestros niños, a nuestros nietos por la polio, aun cuando ya no hay polio en muchos países, pero lo hacemos para que en el futuro no exista esa posibilidad. Ahora, en el caso del coronavirus, de acuerdo a esa infectividad inicial, se calculó que el porcentaje de la población que necesitaba ser inmune era de un 60 a 70%. Pero entonces, como en noviembre por ahí, se encontró de que el virus pues está mutando, está cambiando, y por cierto, una de las cosas que desarrolla es la mejor capacidad para pasar de una persona a otra. Eso tenemos, por ejemplo, el virus del Reino Unido o el virus de Sudáfrica, ¿no? Entonces, el doctor Fauci no se sintió mal diciendo de que en
a mediados de año dije que la inmunidad de rebaño iba a ser de 60-70%, pero ahora, como estoy viendo que las cosas están cambiando, usando la ciencia, voy a cambiar de opinión y este número va a ser de un 70 o 80%. Es decir, que esto es algo que tenemos que pensar, que en nuestra patria, en el Perú, probablemente haya un buen porcentaje de la población que haya tenido la enfermedad en forma asintomática. Pero sabemos de nuevo que las formas asintomáticas producen una inmunidad muy leve, de tal manera que se pueden reinfectar. Eso significaría además que tenemos que vacunar a un número grande de la población para tener esta inmunidad de grupo que es tan importante. Paco, ¿en qué momento la pandemia podría volverse solamente una endemia y que esté solamente circunscrito a ciertas regiones? Bueno, ¿A un eso, 70% de vacunados, a un 80% de vacunados o bueno, mucho eso es más? importante, ¿no? Porque es la proyección. Todos nos preguntamos, ¿cuándo vamos a volver a tener nuestra vida normal? ¿Cuándo voy a poder reunirme con mis amigos? ¿Cuándo voy a poder ir al cine? ¿Cuándo voy a poder hacer un viaje? Esto, los cálculos para acá, para Estados Unidos, es de que probablemente se llegue a un 80% de la población antes del invierno siguiente y que probablemente un 70% de la población ya esté vacunado para cuando los niños vayan a la escuela. Eso es importante porque la población de niños no ha entrado en los estudios aleatorizados. Sin embargo, la vacuna se ha aprobado, la Pfizer, para hasta los 16 años. Actualmente están haciendo estudios no tan grandes, pero para asegurarse que la inmunogenicidad es eficaz en grupos cada vez más pequeños de edad, ¿no? Entonces calculan de que los niños, los infantes, probablemente pueden ser vacunados para octubre de este año, más o menos. Yo tengo los dedos cruzados porque eso me importa a mí para mi nieto, ¿no? Ahora, Raúl, esto es la otra pregunta importante. A ver. Nos va a tener que vacunar cada año, cada 6 meses. ¿Cuánto tiempo dura esta inmunidad? Bueno, Sabemos algo. hasta ese momento hay muy poca publicación acerca de este tópico, pero debemos partir del siguiente concepto, de personas que han tenido la enfermedad. En este momento se ha reportado ya que tienen anticuerpos hasta 5 a 7 meses y en algunos casos tienen hasta 8 meses anticuerpos contra al coronavirus. Como tú has mencionado anteriormente, dependiendo del tipo de enfermedad. Si una enfermedad leve, probablemente su respuesta inmunitaria en los 3 meses desaparece, cae rápidamente. Los que han tenido una enfermedad mucho más severa probablemente son los que duran un poco más. No sabemos exactamente a qué nivel mínimo de anticuerpos o de respuesta inmunitaria esa persona está realmente protegida. Pero es muy probablemente que esta va a ser una vacuna prácticamente anual. Ahora, con las vacunas, los primeros vacunados empezaron en septiembre, agosto-septiembre. Tenemos ya prácticamente 4 a 5 meses de personas que han sido vacunados y felizmente ese reporte está pendiente para ver si aún esos vacunados en los primeros ensayos clínicos aún tienen anticuerpos que los está protegiendo contra la enfermedad. Ahora, los vacunados afuera del estudio han comenzado desde el 17 de diciembre. O sea, solamente tenemos 60 días de vacunados después de la segunda dosis. O sea, probablemente no vamos a tener esta información o la respuesta a esta pregunta muy interesante
por unas cuantas semanas, pero poco a poco yo creo vamos a tener esa respuesta. Y Paco, yo me quiero comprometer en seguir indagando, seguir buscando este tipo de información, porque al parecer es un tópico que preocupa a mucha gente, incluyéndonos a nosotros. Bueno, como hemos hecho un compromiso, Raúl, que esta conversación es la primera de muchas y de que tendremos más información como venga. Estamos afortunadamente suscritos a las fuentes de información más adecuadas. Tenemos contactos en diferentes países y hay preguntas que son pertinentes, ¿no? Por ejemplo, esto de se deben vacunar a las embarazadas. Y si se vacunan a las embarazadas, se debe continuar la lactancia en estos niños, siendo la lactancia materna tan importante para estos bebés, ¿no? Yo tengo un nieto en camino, ya tiene 31 semanas, y la recomendación de la Asociación de Obstetras y Ginecólogos y también de varias escuelas de medicina y de las sociedades de perinatología es de que se debe dar la oportunidad a las mujeres embarazadas a que reciban la vacuna, porque sabemos que la enfermedad de COVID severa en mujeres embarazadas no solamente afecta severamente a la madre, sino también al bebé, que de repente puede nacer con prematuridad importante y ese vínculo entre la madre y el bebé a veces no puede desarrollarse eficientemente porque la madre está muy enferma, ¿no? Pero yo recomiendo a mi nuera que se vacune tan pronto como se le ofrezca, ¿no? La vacuna. Y Haces muy bien, Paco, porque hay muy poca controversia en eso. Yo creo que la mayoría de las asociaciones médicas, incluyendo la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, también está recomendando que se den vacunar. Recientemente, yo siempre recibo, igualmente que tú, la Asociación Médica de Maryland ha mandado una carta a todos los médicos que estamos asociados que las embarazadas deben discutir esa situación con sus obstetras y deben ser candidatas a ser vacunadas. Como has mencionado nuevamente, si adquieren la enfermedad durante el embarazo, hay más riesgo de prematuridad, más riesgo de complicaciones, más riesgo de partos difíciles y más riesgo de muerte en caso la mamá adquiera la enfermedad severa. Sobre todo si la mamá tiene riesgos personales como hipertensión, obesidad, enfermedad renal o enfermedad crónica de algún tipo. O sea, yo creo que en ese aspecto nosotros como neonatólogos vamos a ver más información para que estas personas sean protegidas desde el principio. bueno, y ahora simplemente la cuestión personal. Nosotros somos personas de la tercera edad, es difícil admitirlo, pero nos han vacunado, ¿no? Entonces, Correcto. tú has recibido la primera dosis, yo he recibido la segunda dosis. En la primera dosis no pasó nada, ni un poquito de dolor muscular, tal vez un poquito de cefalea. ¿Qué te pasó después de la primera dosis a ti? Con la primera dosis tuve un poquito de dolor en el lugar de la inyección, un poquito tal vez de temperatura a las 8 horas de la vacuna, pero me quedé dormido, no tuve que tomar ningún antipirético y al siguiente día me sentí bien, pero un poquito desganado. O sea, no reasumí todas mis actividades diarias que yo hago en casa o que yo tengo que hacer, pero a las 48 horas me sentía muy bien. Y hasta ese momento, que ha pasado prácticamente una semana, me siento bien. Sigo reportando al CDC mis efectos colaterales y espero que con la segunda dosis sea lo mismo. Bueno, como todos, como leímos en los reportes,
estos efectos secundarios que no son tan significativos y que estaban en esas gráficas en color anaranjado, es obviamente más importantes después de la segunda dosis. En la segunda dosis, los dos hemos recibido la misma vacuna, ¿verdad? La Pfizer. En la segunda dosis, lo que yo tuve, ahí sí tuve un poco de dolor muscular. Parecía que aquellas articulaciones que por el deporte las había usado eran las que dolían más, y de que a las 24 horas tuve temperatura elevada, medio grado, por 5 horas. Me fui a dormir y al día siguiente como si nada hubiera pasado. O sea que generalmente en personas de nuestra edad los efectos colaterales son menores, tal vez reflejando que nuestro sistema inmunológico no está pues listo para luchar todavía, ¿no? Necesita un poco de entrenamiento. Así Así es. estamos. Muy bonito. Raúl, esta ha sido una conversación muy agradable. Seguiremos compartiendo nuestras conversaciones e inquietudes con nuestros colegas y amigos, y ojalá sea de beneficio. Cuando edite este programa voy a poner nuestro email en la parte final, de tal manera que cualquier comentario o inquietud nos hagan llegar. Y para los compañeros que no asisten a las reuniones del Zoom los jueves en la noche, están invitados. No solamente nos dedicamos a conversar de cosas de ciencia, sino que compartimos anécdotas, cantamos y compartimos cosas importantes que nos han pasado cuando éramos estudiantes, ¿verdad? Muy bien, Paco. Buena Correcto. iniciativa. Buenas noches, Raúl. Buenas Gracias. noches, Paco. Gracias.